Muy buenos días a todas y a todos los dartistas que nos escucháis en este nuevo programa de Universo Dartista. Patricia, ¿cómo estamos después de esta Semana Santa? Muy bien, ¿Sí? Buenos días. Sí, muy bien, con las pilas recargadas y con muchas ganas de volver a compartir mucho contenido por aquí. Muy bien, ¿programa número? 12. 12. 12, sí. Dudo porque hemos estado hablando con el parón de Semana Santa, entre torrijas, solecito. Estamos pues descolocados, ¿verdad? Sí, total, estamos muy descolocados, pero bueno, nos colocamos rápidamente y ya está, que nadie muy se rápidamente, preocupe. pues nada, bienvenida Patricia, bienvenida Nuria, ¿cómo estás, Nuria? Muy bien, yo he aprovechado esta Semana Santa para descansar y conectar conmigo misma, que me ha venido estupendamente, y ahora vamos a continuar, ¿no?, con ideas para todos. Me encanta, me encanta. Bueno, pues también tenemos la ayuda, como siempre, en los controles de nuestro querido Gustavo y de nuestro querido Sergio Alberto. Muchísimas gracias por estar ahí. Y evidentemente todos nuestros oyentes y todas las personas que nos seguís por las distintas redes sociales, los podcasts, YouTube. Es decir, estamos en todos los sitios, ¿verdad? ¿Recordamos en qué sitios estamos, Patricia? Sí, pues estamos en redes sociales. En Instagram tenemos tanto el Instagram de Universo de Artista, @Universo de Artista, y también en @darteformación, que es el Instagram de la escuela. Luego van a poder escuchar, después de la transmisión del programa, los 2 días, subimos el programa también a distintas plataformas de escucha de podcast, desde la de Apple, Spotify e iVoox. Y luego aparte en YouTube también subimos el programa grabado con imagen para que nos puedan ver la cara, vean cómo interactuamos aquí mientras hacemos el programa. Oye, y si la gente quiere participar en el programa a través de alguna pregunta, alguna cosa, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues pueden escribir a Nuria, que es la chica que lleva las redes sociales, nuestra compañera que lleva las redes sociales, y a través de @Universo de Artista o incluso @Darteformación, o como prefieran, pues le pueden plantear lo que quieran. Nos pueden plantear ideas de contenido, sugerencias, nos pueden decir piropos, que también nos gustan. Nos pueden también criticar, todo lo que quieras, bienvenido. Exactamente, lo apreciamos siempre que sea constructivamente, por supuesto que sí. Esta casa es de todos y dejamos las puertas bien abiertas para todo el mundo. Y hoy tenemos un programa muy especial, como siempre, con grandes invitados y grandes artistas del mundo del desarrollo humano, desarrollo personal. Así que, ¿comenzamos? Comenzamos. Vamos allá. Pues comenzamos con Darte News, con las noticias que no vais a encontrar en el telediario. Y bueno, vamos a empezar. La primera noticia, vamos a hablar de términos. Vamos a aclarar terminología relacionada con el coaching. Es una noticia que he encontrado en Psicología y Mente, en la que hablan de cómo se suele utilizar de forma equivocada el coaching empresarial como sinónimo de coaching ejecutivo. ¿Vale? A ver, no está mal del todo, pero no quiere decir que el único coaching empresarial que existe es el coaching ejecutivo. El coaching ejecutivo es uno de los diversos tipos de coaching empresarial que existe. Claro. Pongamos un poco en contexto. El coaching empresarial, como su propio nombre indica, es el coaching que se ejerce dentro de una empresa. Pero dentro de ese coaching empresarial tenemos distintos tipos, y uno de ellos es el coaching ejecutivo, lo que no quiere decir que sea el único coaching empresarial que se ejerce. El coaching ejecutivo, como explica en esta noticia, es el coaching que se suele aplicar a una persona dentro de la empresa. Normalmente suele ser a directivos, CEOs, gerentes, gente pues con un rango de mando intermedio alto, digamos, ¿no? Y lo que se suele hacer con ello es intentar que esas personas mejoren sus capacidades de liderazgo y, por tanto, su desempeño con respecto a las personas que tienen a su cargo. Es decir, con un mejor liderazgo, eso va a repercutir directamente en los trabajadores y, por tanto, va a repercutir en el buen funcionamiento de la empresa. Pero también es el coaching ejecutivo, que creo que es el que más solemos tener en mente un poco por las películas o por las series. Existe coaching ejecutivo, pues a lo mejor a personas que van a ser futuros jefes. Entonces se les hace un poco de coaching para prepararles de cara a la nueva responsabilidad que van a tener. E incluso hay algunos casos en que se hace coaching para personas que tienen muchísimo potencial, pero tienen algún tipo de, digamos, de problema de desempeño, ¿no? O relacional dentro de la empresa. Entonces se intenta o se apuesta que esas personas pues puedan ejercer una buena carrera dentro de la empresa. Y bueno, este sería el coaching ejecutivo. En la noticia también nos hablan de otros 2 tipos de coaching que existen dentro de la empresa.
empresa, que serían el coaching de equipos, que es el que se hace a un grupo de personas dentro de la empresa o a un departamento concreto. Pues igual, a lo mejor puede ser porque van a empezar un nuevo reto y necesitan prepararse el equipo en sí, o para establecer unos mayores lazos de conexión que a lo mejor no están muy claros en ese grupo de personas o en ese departamento. Y en general es un coaching que a día de hoy es bastante utilizado dentro de las empresas, porque se ha visto que genera una dinámica dentro de la empresa de mejor productividad, mejor desempeño de los trabajadores. Y por último está el coaching organizacional, que yo creo que este es el menos conocido y quizá el más retador, ¿no? El más complicado, que es el que se realiza a toda una empresa. Imagínate, pues una empresa pequeña, pero imagínate una multinacional de estas, hacer coaching a una multinacional, pues son palabras mayores, ¿no? Digamos que la empresa en sí es el coachee, y lo que se hace es que el proceso de coaching lo que busca es que todas las partes trabajen en solidaridad para el objetivo común, que es que la empresa vaya mejor a un determinado objetivo concreto. Uh-huh. Y algo muy interesante, ya para terminar esta noticia que he visto, es que qué es lo que consigue el coaching empresarial, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pues como hemos hablado, normalmente, aunque tenga objetivos individuales, objetivos concretos, dependiendo del tipo de coaching empresarial, lógicamente, ¿cuál va a ser el objetivo común? Pues que la empresa vaya mejor. Si los trabajadores que están en ella ejercen mejor liderazgo, se sienten mejor, son más productivos, la empresa, pues los beneficios de la empresa y la forma de ser de la empresa será mejor. Y por último, también muy importante, explican cómo ser un coach para trabajar en una empresa. Porque yo creo que la duda que tiene la gente es, para ser coach en una empresa, ¿tengo que saber de finanzas? ¿Tengo que saber de marketing? ¿Tengo que saber de exportaciones, de importaciones? A ver, si tuviera que saber de todo eso, no sería un coach, sería un Superman. Claro, total. Sería un consultor. Claro, entonces en la noticia lo que dicen que la clave está en formarse bien en coaching, o sea, ser un coach profesional, porque al final lo que tú vas a trabajar es con las personas dentro de la empresa. Sí que es verdad que a lo mejor luego pues te puedes especializar después de ser coach en, digamos, en liderazgo o en finanzas, por ejemplo, que también hay muchos coaches ligados a esta rama, y entonces pues a lo mejor puedes ejercer mejor tu trabajo, pero no tienes que especializarte en cosas de dirección de empresas o similar, sino tienes que ser un buen coach, un coach bien preparado. Hombre, aquí el matiz estaría básicamente en que si tú vas a ser coach de empresa, es muy, muy importante el tener muy claro cuáles son las reglas del juego de las empresas, ¿no? Es decir, a una persona que no tenga ni idea de cómo funciona una multinacional por dentro, pues le va a ser un poquito más complicado, ¿no? No tiene por qué negársele la entrada, evidentemente, a una gran empresa, pero si tú ya has vivido, por ejemplo, dentro de una empresa y sabes cuáles son esas reglas del juego, el aplicar o el, sobre todo, aprender todo lo que son las técnicas de coaching te va a ayudar a poder ser coach de empresa. Y luego hay otra cosa fundamental en el mundo de las empresas, y es que el coaching se ha hecho grande gracias a las empresas. Es decir, el mundo de empresas quien realmente ha abierto las manos y las puertas al mundo del coaching, y se ha visto unos resultados impresionantes, Patricia. Fíjate, estaríamos hablando de un 700% de retorno a la inversión. Normalmente se han hecho varios estudios, pero hay algunos que hablan de 700, otros de 500, y sin contar también todo lo que es la ventaja o los resultados cualitativos, es decir, que son más difíciles de medir, ¿no? Como es lo que es la ilusión por parte de la gente, la motivación, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que sí se miden, que son los resultados propios, y como bien he dicho, hay un montón de estudios que se pueden buscar por internet, retorno a la inversión del coaching, y va a salir un montón de datos, y sobre todo en inglés, que es donde se han hecho más estudios. Y el mundo del coaching en la empresa ha sido una pasada, pero claro, nosotros no queremos que se quede ahí, sino que queremos que el coaching traslade sus beneficios no solamente al mundo de la empresa, sino al mundo personal, al mundo del life coaching, y otro día hablamos de eso también. Sí, otro día, otra noticia seguramente encontraré sí. Sobre eso. Pues ahora venimos con otra noticia, esta la he encontrado en La Vanguardia, en el diario La Vanguardia, y te traigo un concepto de esos que me gusta a mí traer raros que vamos conociendo. Bueno, sí, es un concepto, se llama estado de flow, que es así como el flow y tal, está muy bien. Y es un concepto que ha popularizado un psicólogo húngaro-estadounidense que la gente ligada al desarrollo personal seguramente le conozca, a ver si soy capaz de decir bien su nombre, que es Mihaly
Csikszentmihalyi. Creo que lo he dicho bien. Es que, ostras, es que el apellido. Sí, y bueno, sí. él es el autor de uno de los bestsellers más conocidos del desarrollo personal, que se llama Fluir. Flow, de ahí que él sea el que haya acuñado este término del estado de flow. Pero bueno, ¿qué es esto del estado de flow? Pues es un estado mental de una persona que está completamente inmersa y enfocada en una actividad. Una actividad que puede ser una actividad física, una actividad laboral, una actividad creativa o una actividad de tu día a día. Llámale planchar, llámale cocinar o lo que quieras. Y es un trabajo, es fluir completamente en eso que estás haciendo, tanto que la conexión cuerpo-mente se realiza de forma natural y te abstraes totalmente del mundo, perdiendo la noción del tiempo, ¿no? O sea, si en resumidas cuentas se produce si estamos completamente inmersos y enfocados en cualquier tipo de actividad. Es decir, cuando cuerpo y mente conectan entre sí y nos olvidamos del mundo. Toma ya. Sí, sí. Digamos, yo por lo que entiendo aquí es un poco como una especie de meditación activa, ¿no? Porque al final tú cuando empiezas, sobre todo cuando se inicia la gente en el mundo de la meditación, que siempre sale la duda de es que yo no puedo dejar la mente en blanco, es que me vienen. Pues normalmente se incita o se les invita a que se centren en la respiración. En este caso, lo que pasa aquí es que como te concentras tanto en una actividad que te gusta tanto, te abstraes tanto que pasa eso, al final estás meditando, estás tan a gusto haciendo esto. ¿Y tú, Enrique, tienes alguna actividad que te lleve a ese estado de flow? Bueno, sí. La respuesta a eso sería la enseñanza. Es decir, cuando yo me pongo de profe y de repente, mira, no sé cómo pasa, que ya Enrique Jurado deja de hablar y quien empieza a hablar es una voz que de alguna manera está recibiendo ideas y está recibiendo mensajes. Eso que hay gente que habla de la canalización del mensaje, etcétera, pues en muchos casos cuando yo estoy a gusto entre personas y estoy viendo que conecto con los alumnos y con la gente, la información, evidentemente, puede estar ahí, pero hay veces que digo, ¿y esta información de dónde demonios ha salido? Porque yo no soy consciente de haberla tenido y sin embargo está ahí. Entonces en ese momento es como si sintiese que todo fluye, que todo está bien, todo está en su sitio, no hay cansancio, no hay malestar, no hay preocupaciones, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Yo supongo que eso también se suele conseguir cuando estás haciendo algo que te gusta mucho y a la vez pierdes la necesidad de agradar a los demás y las necesidades y el tengo que. Eso que muchas veces hemos hablado aquí como el yo número uno, ¿no? Ese diálogo interno puñetero que tenemos, que de repente desaparece y es como si tomase las riendas de tu vida el yo número dos y simplemente eres un hacedor de lo que el universo está haciendo a través de ti, ¿no? Y esto pasa mucho, fíjate, en el deporte, por ejemplo, ¿no? Los grandes deportistas, Messi cuando hacía esas jugadas, o Cristiano, o Vinicius, o pues los grandes, ¿no? Jugadores que empiezan a hacer, y dices, ¿cómo lo has hecho? Y dices, no lo sé, simplemente lo he hecho. Y no se piensa, sino que se hace simplemente, ¿no? Los instrumentistas, ¿no? Los que están en grupos de música y entran en una especie de estado de éxtasis. Bueno, pues ese estado, además, lo podemos de alguna forma trabajar. Y la idea es esa, es empezar a eliminar ese yo número uno. ¿Cómo lo eliminamos o cómo le bajamos decibelios a ese yo número uno? Pues básicamente distrayendo al distractor, porque el yo número uno siempre ha sido el distractor. Si yo soy capaz de distraer ese distractor, estaré en estado de flow. Cuando a veces estás en una sesión de coaching también te puedes sentir así. Es decir, en mi caso he vivido muchas veces este estado de flow y es un estado maravilloso, ¿no? Hay veces donde ves que dices, ostras, estoy en todo lo contrario del estado de flow, donde no te salen las palabras, no te sale la música, no te sale el fluir, ¿no? En este caso. Así que es un concepto que es fundamental, yo creo, para el entendimiento de lo que es el desarrollo personal, el desarrollo del mundo. Y cuando estás en un estado de absoluto miedo y tensión y de estado de supervivencia, es imposible alcanzar ese estado de flow. Así que promulguemos este estado de flow, de fluir, y promulguemos a Mihaly Csikszentmihalyi. Oh, mira, que bien lo has dicho a la primera, con lo que me ha costado a mí. Pues precisamente la noticia habla lo que has comentado, que es una cualidad, bueno, es una capacidad que se puede trabajar y se debe trabajar. Y que no solo debemos relacionarla con momentos de placer, de
por ejemplo, algún artista, ¿no? Que esté pintando, esté abstraído, ¿no? También hay gente que descubre el estado de flow trabajando, que es un poco lo que has contado tú, porque al final dar las formaciones, aunque para ti sea mucho más que un trabajo, también es trabajo, no quiere decir que no lo sea. Entonces, la clave está en saber trabajar esas partes que no son tanto estado de flow para conseguir también hacerlas. O sea, que está muy bien. Invitamos a la gente que empiece a trabajar su estado de flow. Además que me encanta el concepto, estado de flow ahí, de fluir, total. ¿Vale? Vamos ahí, vamos a fluir. Y vamos a terminar la sección con una noticia, más que una noticia, vamos a hacer un apartado de recomendaciones, porque hoy, día 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Que no sé si sabes por qué se celebra el Día del Libro. No tengo ni idea. ¿Ah? Bueno, pues pensaba que sí, digo, pero bueno, yo me traigo la chuletita, ¿no? Pues porque el 23 de abril de 1616, casi nada, fallecieron grandes referentes del mundo de la literatura, como son Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. ¿El mismo día? El mismo día del mismo año. No me digas. Perdimos a tres grandes de la literatura. Fíjate. Entonces se conmemora ese día, el 23 del libro, por eso es el Día del Libro. Y como es el Día del Libro, pues vamos a hablar de libros en Darte. Vamos allá. En Darte, perdón, en Universo de Artista, que a mí ya se me... Entonces, bueno, somos lo mismo, al fin y al cabo. He pensado que hay gente que muchas veces nos pregunta, oye, yo me gusta esto de la PNL, del coaching, la inteligencia emocional, y me gustaría empezar a leerme libros, pero no sé por dónde empezar. Pues he traído poquitos, porque no tenemos mucho tiempo, y hay un montón, unos libros que les sirven de guía para empezar a adentrarse en este mundo del coaching y demás disciplinas relacionadas. El primero de todo, vamos a empezar con el coaching, pues viene el tuyo, Enrique, el de quiero darte coaching. Pero qué monas sois. No, a ver, que no es por pelotear, tiene su aquel. Realmente este libro es el libro perfecto para aquellos que se quieran iniciar y entender un poco en qué consiste esto del coaching, porque viene todo explicado, desde un poco de su historia, desde sus fundamentos, desde las habilidades, aptitudes que tiene que tener un coach, te explican las distintas asociaciones que hay, digamos que es como una mini enciclopedia del coaching que viene muy bien para empezar a entenderla. Entonces, desde aquí, yo es uno de los libros que recomiendo, independientemente de que estés aquí sentada a mi lado, lo recomiendo para que ellos empiecen, para los que quieren empezar a adentrarse. Claro, es un libro de introducción al coaching y no tiene mayor objetivo que ese, que las personas que no tienen ni idea del coaching, pues es un primer paso, ¿no? Para entender qué es esto del coaching, cómo funciona, las reglas del juego básicas, y ya luego si a partir de ese libro quieres seguir adentrándote, pues fantástico. Y si no, pues nada, y por lo menos ya conoces algo más del coaching. Si luego quieren dar un paso más, venimos con el libro de coaching más vendido del mundo. Toma ya, a que ver. Es de Sir, porque es Sir John Whitmore, que es Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Digamos que John Whitmore es el padre del coaching en Europa, y sobre todo en la década de los 80 lo propulsó, lo desarrolló completamente. Y bueno, en este libro digamos que es también una enciclopedia interesante porque hay ejemplos prácticos, ejercicios, hay glosario y explica muy bien y en profundidad el modelo Grow. Además, habla del coaching empresarial porque es una de las ramas que él trabajó principalmente. Y es un libro muy completo. Sí, el señor John Whitmore le perdimos hace muy poquitos años y fue un exponente fundamental para el desarrollo del coaching junto con Tim Gallwey. Precisamente, además, son los exponentes de lo que se llamaría el coaching europeo, aunque Tim Gallwey es más es estadounidense, pero sí que es el modelo donde se centran sobre todo en el potencial humano a través de precisamente todo el trabajo del juego interior, ¿vale? Que el padre del juego interior es Tim Gallwey. Y entre los dos pues desarrollan a través de este modelo del Grow, que desarrollan junto también a Graham Alexander, el dueño de, digámoslo así, de lo que es el término Grow. Y a partir de ahí pues desarrollan ese juego interior en el mundo de la empresa y es donde, bueno, generan ahí una revolución brutal, ¿no? Y son los máximos exponentes del coaching en Europa, especialmente en Inglaterra primero, pero luego también en países germanos y finalmente pues también en España, evidentemente. Así que es un libro de cabecera para cualquier persona que se quiera también iniciar en el coaching.
Bueno, habría muchos más de coaching, pero el tiempo apremia, no me puedo extender. Si queréis, mira, nos podéis preguntar. Es una de las cosas que nos podéis preguntar y estaremos encantados de recomendaros más Eso títulos. Ahora me voy a centrar en PNL, en programación neurolingüística. Aquí hay uno muy importante que se llama El poder de la palabra, de Robert Dills. Dills no es uno de los creadores de la PNL, pero sí que ha sido uno de los impulsores, desarrolladores, Eso llamámosle, de la programación neurolingüística. Y es un libro centrado en el lenguaje de los sistemas de representación como forma clave para determinar cómo construimos nuestros modelos mentales del mundo, teniendo gran influencia sobre cómo percibimos y respondemos al entorno que nos rodea. O sea, es fundamental para entender la PNL y es uno de los que yo tendría en mi librería personal. De hecho yo considero que Robert Dills es, dentro de lo que son los autores del mundo de la PNL, es uno de los más sencillos a la hora de entender, ¿vale? Porque es verdad que tanto Bandler como Grinder son personas quizá más digitales o más academicistas a la hora de entender sobre todo la PNL. Con lo cual yo siempre recomiendo los libros de Robert Dills para comenzar y luego, bueno, sobre todo si una vez que ya tienes claro que la PNL es lo tuyo, pues formarte en ello, porque la PNL es muy experiencial. La PNL no se lee, No. se vive, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es un primer paso, algo asequible, pues los libros de Robert Dills son los más, diría yo, sencillos de entender y de leer a la hora de comenzar en el mundo de la PNL. También tienes a Tony Robbins, que también tiene libros incluso más populares a la hora de poder llegar al mundo, a la gente. Y bueno, pues también tenemos ahí los libros de Fran Puseli, que no son muchos, pero son un par de ellos que también merecen mucho la pena. Y ahora terminamos con inteligencia emocional. Daniel ¿Cuál Goleman. es el libro de inteligencia emocional primero que hay que leerse? Pues el libro que se llama Inteligencia Emocional, de Eso Daniel Goleman. Digamos que no es la primera vez que se utilizó el término de inteligencia emocional, porque he leído por ahí que fue en la década de los 80, pero sí que es el primer libro en el que se habla y se estudia realmente la inteligencia emocional, donde se demuestra o intenta demostrar el autor que no es tanto el cociente intelectual, sino el cociente emocional el que determina a lo mejor la capacidad de éxito de una persona. Y bueno, pues aquí lo explica y determina y viene muy bien para entender lo que es la inteligencia emocional. Genial, ¿no? Es un libro también, al principio, diría yo, complejo, ¿vale? Porque es un libro que tiene muchos también academicismos, muchos estudios detrás. Él es periodista, pero a la vez es psicólogo, es decir, de alguna manera él intenta buscar la parte científica y la intenta mezclar con la parte más de práctica, ¿no? De hecho, él luego escribe un segundo libro de inteligencia emocional que se llama La práctica de la inteligencia emocional, pues para para bajarla un poquito más a la tierra, ¿no? Pero bueno, es evidentemente Daniel Goleman es, pues diría yo que el padre de la inteligencia emocional. No es así del todo, no es verdad, porque ya sabemos que existen personas como Salovey Mayer, Rubén Barón y bueno, Paul Ekman, nuestro queridísimo Paul Ekman, que también ha ayudado muchísimo al desarrollo de este concepto, ¿no? Pero es verdad quien de alguna manera lo hizo masivo fue el señor Goleman con este libro y bueno, pues claro que sí merece la pena cuando queráis empezar a moveros y entender bien la inteligencia emocional. Y termino con un bonus track, digamos, Me encanta. un bonus libro, que es un libro que no se engloba dentro de ni coaching PNL, inteligencia emocional, pero sí en desarrollo personal. Un libro que todas las personas que lo han leído, yo no lo he leído todavía, pero es uno que tengo pendiente y sé que todas las personas que lo han leído les ha marcado en mayor o menor medida, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sí, es un psicólogo que explica en este libro el significado de la vida y de la resiliencia a través de su propia experiencia como prisionero de un campo de concentración nazi y cómo aún, dada la circunstancia, mantuvo la esperanza y pudo fraguar amistades. Es eso. Este libro es precioso, es muy duro, por otro lado, es muy duro porque te describe claramente la experiencia personal de una situación de muerte, ¿no? De vida y muerte. Y el cómo, para el ser humano, lo importante que es darle un sentido al sufrimiento. Si una persona no le da sentido al sufrimiento, muere directamente, se rompe, se resquebraja. El sufrimiento, el dolor, mejor dicho, es parte de lo que es la vida. Y el dolor nos está indicando cosas muy, muy importantes para saber por dónde debo seguir o por dónde no. Y dentro de lo que es una vida plena, necesitamos haber sentido ese dolor. No puedes sentir una alegría inmensa sin haber sentido una tristeza inmensa. No puedes haber sentido
una vida plena si no has sentido tanto los sinsabores del dolor y de la pena como lo mejor de la alegría, ¿no? Con lo cual esta es una parte muy importante, el darle sentido a ese dolor, ¿no? ¿Cómo lo hacía Viktor Frankl? Pues teniendo siempre esperanza. Esperanza de que después de que todo esto no iba a durar para siempre y que tarde o temprano esto iba a acabar y se podía reunir con sus seres queridos, etcétera. Y aunque al final, pues por desgracia, él no pudo tener esa suerte porque tanto su mujer como sus hijos murieron en este proceso, ¿no? Pero el simple hecho de tener esa esperanza le ayudó a sobrevivir, mientras que las personas que no tenían ninguna esperanza y pensaban que esto iba a durar para siempre, terminaban muriéndose. Entonces, el darle un sentido al sufrimiento mientras lo estás pasando es lo que te va a dar vida. Así que, bueno, pues aprendemos también de este ejemplo y sobre todo de esta situación, ¿no?, tan dura como estar en un campo de concentración sin poder apenas comer, en situaciones de frío intenso, y cómo este hombre pues pudo lograr sobrevivir. Pues nada, ya he terminado mi recomendación de libros de hoy para el Día del Libro y nada, espero que se pongan manos a la obra la gente, Eso es, a leer mucho. Que lean mucho de desarrollo personal, de crecimiento personal o de lo que sea, pero que se lea mucho, que hace falta. Eso es, que ahí está la clave de la vida, el conocimiento y luego la práctica del conocimiento. Sí, ese sería el segundo paso. Y pero bueno, ahora vamos a darte eventos con Nuria. Venga. Que hoy venimos con ritmo. Venga, vamos con allá. Yoga y ritmo, ya verás qué interesante. Vamos a ver qué nos cuenta, vamos allá. Muy buenas, mi querida Nuria. Estamos aquí en Darte Eventos y como siempre trayéndonos eventos y planes chulos para poder hacer y vivir en experiencias ahora que ya por fin hemos dejado la mascarilla detrás. Ya no hace falta tener tantas limitaciones, ¿no?, a la hora de conectar con las personas y poder vivir y tocarnos. Y bueno, pues resulta que es que tú tienes un evento, pero en este caso tiene algo de distinto. Sí. Además, ahora también que llega el buen tiempo, como dices, también apetece, ¿no?, conectar con la naturaleza y florecer como la primavera. Entonces os voy a contar un evento que estamos organizando aquí, Ana y yo, que la he traído hoy como invitada, que se llama Ábrete al Cambio. Uh-huh. Y es un día entero para calmar la mente, reconectar con la naturaleza y celebrar la alegría de vivir. Porque está muy bien trabajarnos el crecimiento personal, pero yo creo que también es momento, ¿no?, de celebrar, de alegrarnos todos estos logros que estamos consiguiendo. Entonces, bueno, voy a presentar a Ana. Ella es profesora de yoga y meditación, organizadora de retiros espirituales en México y en España, facilitadora de ceremonias de cacao y creadora de Anikuni, el yoga social. ¿Qué tal estás, Ana? De estar aquí con vosotras y aquí, que es la primera vez que salgo en la radio. Hola. Pues eso, que estoy encantada y que gracias por la oportunidad. Sí. La idea, cuando pensamos en el tema de abrirnos al cambio, que además es algo que hablamos mucho aquí en Darte, ¿no? El cambio es una constante, ¿no? Lo único que no cambia es el cambio. Eso, lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Entonces, bueno, al final vamos caminando por la vida, ¿no?, con la mente estresada, el cuerpo en tensión, el corazón cerrado, y ahí cómo vamos a llegar realmente hacia donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, muchas veces intuimos que queremos cambiar, que queremos algo más, pero no acabamos de dar el paso, ¿no? Nos aferramos a esa identidad que tanto esfuerzo nos ha conseguido, nos ha llevado, ¿no?, conseguir, pero que ahora ya no es lo que queremos. Lo sabemos, lo intuimos, pero no sé. A veces no se trata, yo creo, de esperar, ¿no?, de postergar y que nos duela, ¿no?, que ya sea que tenemos que cambiar de forma forzada y dolorosa, sino que podemos elegir, ¿no?, tomar la iniciativa de que hay un momento donde, venga, vamos a cambiar y vamos a hacerlo desde otro estado. Entonces os quiero preguntar, para vosotros, ¿qué es el cambio? Pues para mí es recordar quién eres, es volver al origen, ¿no? Muchas veces cuando
Nos dejamos llevar por lo que la sociedad quiere de nosotros y olvidamos quiénes somos. Entonces es recordar quién eras en tu infancia, qué te gustaba hacer. Que hay veces que es necesario parar y hacerse esas preguntas para dirigir la vida allá donde realmente sientes. ¿Y cómo el yoga, las ceremonias de cacao y todo esto que nos traes te ha ayudado a ti a cambiar en tu vida? ¿Cómo fue este proceso? Porque de donde vienes no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo antes trabajaba en una oficina, en una multinacional, y precisamente fue eso. Hubo un momento en el que pues quizás no sentía que estuviese viviendo lo que quería, ¿no? Que algo en mí había cambiado y ya ese lugar donde había aprendido mucho ya quería cambiar. Entonces empecé a practicar yoga, meditar, conectando conmigo en ese propósito de descubrirme, ¿no? Y de decir, ¿qué es lo que quieres? Porque tenía muchas dudas. Decía, no sabía ni lo que quería. Yo sabía que no quería eso, pero no sabía qué quería. Y fue esa pausa y esa práctica la que me hizo reconectar y conocerme mejor. Y a raíz de ahí tomé muchas decisiones y aquí estoy. Cambiar por decisión propia es de valientes, antes de que te lleve la corriente, ¿no? Por así decirlo, y no escuchemos al cuerpo y ya sea como inevitable, ¿no? Sí. Y otra cosa que al final también vamos a contar, ¿no? La idea de Ábrete al Cambio, ¿no? Es hacer un viaje, ¿no? Usar este día, ¿no? Para hacer un viaje interior todos juntos, porque al final otra de los valores que tiene Ana es que ella trabaja el yoga de forma social, no es llego a unas posturas de yoga, me relajo y me voy, no es, y luego me quedo, comparto, ¿no? Y me nutro de al final de todos, ¿no? Porque está la sabiduría interior que tenemos cada uno de nosotros y la colectiva, ¿no? Que se junta cuando nos atrevemos también a compartir. Y muchas veces también nos inspira, ¿no? Yo he estado en círculos donde lo que está diciendo la persona de enfrente te resuena a unos niveles que dices, madre mía, parece que me está hablando de mi vida, ¿no? Y esto es muy, muy interesante. Y entonces, Ábrete al Cambio va a ser un viaje donde vamos a empezar primero en la relajación, ¿no? Calmar la mente, relajar el cuerpo, para escucharnos a nosotros mismos, y para ello vamos a usar tanto el yoga como la meditación y la visualización creativa, ¿no? Al final, simplemente hay posturas de yoga que ya te están destensionando el cuerpo, ya estás escuchando, te das cuenta de, oye, mira, esto me está costando, ¿por qué me pasa esto? Y luego la visualización te abre también a soñar, ¿no? Y a ir hacia donde tú quieres desde un estado de calma, ¿no? Después continuaremos con la conexión, que para eso tenemos la maravillosa pedriza, ¿no? Vamos a conectar con esta naturaleza, con la confianza en nosotros mismos y a recargarnos de la vitalidad, porque la naturaleza y los baños de bosque tienen algo mágico, y es que tú vas simplemente paseando y caminando por el bosque y sientes como mayor claridad, mayor vitalidad, ¿no? Es como que las respuestas llegan solas, ¿no? Entonces, además de estos baños del bosque, haremos un círculo allí, todos juntos para compartir. Y ya después volveremos, tendremos una comida vegetariana, consciente, saludable, incluida, para que nadie tenga que preocuparse por nada, ¿no? Es un día para disfrutar, ¿no? Y para recibir, ¿no? Recibir amor, y en forma de comida también. Y después guiaré un círculo de oráculos, porque para mí los oráculos han sido una herramienta muy importante a nivel intuitiva de conectar conmigo misma, ¿no? Con esta sabiduría interior muchas veces lo tenemos en la mente, pero cuando lo vemos delante nuestra, las respuestas, y que se repite, es como, wow, o sea, esta magia, ¿cómo puede ser, no? Es muy fuerte y es algo que quiero compartir con todos. Y en tercer lugar estaría la celebración, ¿no? Cómo liberar ese cuerpo, seguir con la positividad, expresarnos, ¿no? Y ahí vamos a usar como una celebración, ¿no? A través de una ceremonia de cacao, que guiará... ¿De cacao? De cacao, sí. Ahora contamos. Sí, por favor. Que guiará Ana. Cantos medicina, que también ahora tendremos algo por aquí, sí. Y bailar, que ya sabéis que aquí alguna vez he hablado del static dance, de 5 ritmos, ¿no? De cómo esa expresión, ¿no? Para mí, antes hablábamos del flow, para mí el flow es danzar totalmente. Ahí te liberas y el tiempo pasa de otra forma, ¿no?
y ya ahí pues terminaremos, ¿no? Con una despedida y sorpresas, siempre hay sorpresas en estos espacios. Siempre. Entonces, bueno, vamos a eso que le ha sorprendido a Enrique, cacao. El cacao. Que además, Cacaocito. ¿qué es el cacao? Pues el cacaocito lo descubrí en mi viaje a México. Ujú. Es una planta sagrada que utilizan allí para abrir el corazón. Entonces se hace una bebida con especias y cacao puro, orgánico, Ujú. y en esa intención, pues energéticamente abres el corazón, estás más abierto a compartir, y físicamente pues lo que hace es que las arterias se abren y que sientes pues como si te hubieses tomado 3 cafés, estás ahí activo y sientes esa expresión, ¿no? Entonces es un ritual en el que compartimos en círculo y damos la bienvenida a esa expresión en forma de canto, en forma de baile, en forma de palabra, de lo que surja. Es como un iniciador al atreverse a hacer algo, ¿no? Ujú. Y eso es el cacao. Lo traje de mi viaje a México, es de Tabasco y ya está. Pero Hay que que es probarlo. la planta de cacao en sí mismo, la Es- semilla esa grande Ujú. que se ve así en Eso es. las fotos. Sí, es el fruto de cacao. Ajá. Cuando se parte, pues están dentro de la fruta del cacao, Ujú. están las semillas. Luego las Ajá. semillas se sacan, Ajá. se fermentan o se tuestan. Bueno, se secan, se Sí. fermentan, se tuestan, se muelen. Y después de molerlo ya tienes como la masa de cacao puro. Y Ajá. eso ya lo mezclas con la infusión de especias. Ok. Y ahí haces el cacao. ¿Qué tal es el sabor? ¿Le ceremonial. añadís azúcar? Es, No, ¿no? es muy amargo, Es es muy muy amargo, amargo, es ¿no? muy amargo porque es puro, no lleva Claro. azúcar, no se puede mezclar ni con leche ni con nada porque pierde todas sus propiedades, Ujú. pero sí le he hecho un poco de miel porque al Ujú. final el paladar y de hecho hay mucha gente que va pensando que es una chocolatada o una chocolate con churros y luego yo lo tengo que avisar porque no es un chocolate Pero con bueno, aquí churros. lo importante es sobre todo La intención. la intención exactamente y dónde te lleva, ¿no? A Eso nivel es. corporal y mental y Eso es. físico, ¿no? Eso es. Qué pasada. Oye, contadme también, lo habéis explicado muy bien, todo lo que son los pasos de este retiro Ábrete al Cambio. Decidme exactamente el día y el lugar. Vale, exactamente. El día va a ser el sábado 7 de mayo. 7 de Empezaremos a las 10 de la mañana, aunque las puertas ya se abrirán a las 9:30 para a esa hora arrancar. Y estaremos hasta las 7. mayo. ¿De 10 a 7? Sí. Y en- el lugar dónde concreto es? va a ser, se llama la Casa Ballena, Ujú. que está en Manzanares el Real. Eso es. La Casa Ballena. Es un lugar así rural? ¿Es una Sí, es casa un lugar rural? rural que está además las fotos, bueno, tú ves las fotos y ya te enamoras, ¿no? Quieres estar allí. Hay una sala como muy luminosa, ¿no? Hecha Ujú. además como De hecho, con está corcho, creada para madera. eso. Es un espacio holístico Sí. creado para este tipo de eventos. En medio de la naturaleza, bueno, está dentro de la montaña. Sí, al final, cuando haces un evento, ayuda mucho, ¿no? Que el propio lugar ya tenga como una energía Eso. predispuesta para ello, ¿no? Ujú. Porque el evento empieza antes, ¿no? Desde que preparas ese cacao, como ha Ujú, dicho ella, ujú. que al final lleva Sí. una preparación previa, Eso es. a como luego allí, pues, lo compartimos entre todos, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Qué bueno. Y entonces decís que es en Casa Ballena, incluye la comida también. Sí, o sea, va a ser de 10 a 7 y va a incluir todo. O sea, vamos a hacer yoga, pero bueno, ya estarías y todo, entonces incluirá los materiales, las actividades y una comida que va a ser vegetariana y consciente, ¿no? Ya que estamos en esto, pues Bien. que todo esté alineado. Claro. Y el precio que va a tener son 130 euros Sí. y luego sí que vamos a sacar una oferta para los primeros que se apunten en las primeras horas que será de 111 euros, que es un número mágico. Ujú. Eso es, número mágico. Muy bien, pues es un planazo. Y entonces la persona que esté interesada, ¿a dónde tiene que acudir? Pues mira, la persona que esté interesada nos puede contactar a cualquiera de los dos, a mis redes sociales, que es @nuriafuego, o bueno, ya sabéis que estoy detrás también de @universo de artista. Si hay alguno por ahí, pues nos podéis escribir. Y luego, por otro lado, a ella es @anikuniyoga. Con K. Que no sois de redes sociales, porque hay muchos que no siguen las redes sociales, también pues nos podéis contactar, por ejemplo, por teléfono, ¿no? A 606 85 0370 y ahí os pasamos toda la información. Bueno, pues es un verdadero plan, es un planazo y ahora que ya por fin podemos empezar a salir y a poder hasta tocarnos, ¿no? Este tipo de cosas que ya echábamos muchísimo de menos, ¿no? Estar ahí en comunión con gente y disfrutar de este tipo de eventos que de alguna manera nos hacen volver al hogar, como decía
mi querida Ana, que estoy totalmente de acuerdo con ella. Al final el propósito de la vida es volver a conectar con lo que tienes de esencia y volver a reconstruirte a partir de ahí, ¿no? Y esto es una maravilla, una maravillosa forma de hacerlo. Así que, bueno, encantado a ver si podemos reclutar a muchísima gente. Que se Sí, venga. sí, y que lo disfruten. Y ahora nos gustaría traeros un poquito de la magia, ¿no? Que se va a vivir allí Venga. a través de Ana, que bueno, tenemos por aquí un tambor. El tambor chamánico por aquí. Y cuéntanos que... Pues, a ver, he pensado cantar... Voy a cantar una canción medicina que se llama La Niña Salvaje, en honor a esa reconexión con nuestro niño interior, ¿no? Porque al final es uno de los propósitos de este retiro también, el sentir esa alegría de vivir, ese disfrute, ese ver el mundo a través de los ojos de un niño, ¿no? Que a veces se nos olvida en este mundo y pues allá va, vamos a cantarla, la podéis cantar conmigo también si queréis. Venga, dale caña, take it away, A honey. por ello, Ana. Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Soy hermana de las nubes, mis abuelas viven en mí. Soy hija de la tierra, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece y el aire es libertad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece y el aire es libertad. Bravo, bravo, bravo. Qué grande, qué grande. Es maravilloso, ¿no? El poder de la música, de la vibración, de tu voz también, ¿no? Y cuando además estemos allí, ¿no? En el círculo de canto y lo cantemos también nosotros, ese abrir esa voz es mágico. O sea, yo ya solo con este minuto, ¿no? Cambia totalmente la energía. Absolutamente. ¿Dónde aprendiste a Maravilloso. cantar también? Bueno, venga, sí. Sí, he aprendido, claro que he aprendido. Es que ves cómo nos olvidamos. Yo cantaba en una escolanía de pequeña, en un coro de niños. Pasa es cuando salí de la escolanía, cuando ya tuve los 15, ya dejé el coro, ya me metí en el mundo de la oficina, del trabajo, del estudio y de tal, olvidé mi voz, la enterré, ¡pum! Y hasta dentro de 2 años que no la he recuperado, en esto de parar y recordar, ¿no? Que es algo tan importante en mí y lo enterré. Así que ahora estoy reconectando con ello de nuevo. Este año, desde que me regalaron el tambor, un gran amigo, he vuelto a reconectar con la música, con los mantras y ahí a expresar a través de la voz también. Qué chulo. ¿Y estas cartas que habéis traído aquí? Pues aquí hemos traído un oráculo que además es especial porque lo compramos juntas. Me acuerdo que salíamos de un evento y dije, oye, quiero comprarme un oráculo. Y ella decía, bueno, pues yo también, que además, no sé, bajó con nosotras hoy de forma causal. Sí. Y bueno, pues quería traerlo para un poco explicaros, ¿no? Cómo funciona, por si hay alguien que... Y porque también es como muy llamativo, ¿no? Al final, la idea, cuando tú coges un oráculo, es que se cargue por así decirlo, de tu energía, ¿no? Cogerlo con ambas manos. Y también tú ahí sentirte, ¿no? O sea, puedes hacerle una pregunta, y yo hay una pregunta que suelo hacerme constantemente, que es como... pues, cuando quieres hacer algo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, quiero irme a vivir a otro sitio, o quiero cambiar de trabajo, o quiero encontrar, yo qué sé, relaciones más alineadas con mi yo actual, ¿no? Entonces, tú sujetas las cartas y preguntas,
yo suelo hacer, ¿cuál es el camino más fácil, más placentero, más luminoso para llegar a esto que quiero lograr? O también puedes preguntar qué es lo que me está impidiendo ahora, o qué señal, o qué me ayudaría a conseguir esto. Son preguntas, no son de sí o no, eso es importante aclararlo. Son como abiertas y cada carta tiene un mensaje. Cuando uno elige un oráculo es importante que los dibujos, los colores te transmitan algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, como estamos hablando aquí en Universo de Artista, bueno, pues podemos preguntar, ¿no? Porque estos son guías, ¿no? Guías espirituales. Bueno, sí. pues ¿qué guía tenemos aquí en Universo de Artista con nosotros, guiándonos? ¿Os parece? Venga. Venga. Vamos allá. Vamos a ver qué carta. La idea es, al final, es una carta, ¿no? Que nos llame o que se caiga o que, ¿ves? Que esté aquí con nosotros. Sinceridad y comunicación. Toma ya. Qué maravilloso. Bueno. Pues Comunicación, totalmente. Justamente. Sí, son totalmente. Y cada una, ¿no? Tiene su mensaje. No sé qué número es esta, pero... Sinceridad y comunicación. Qué pasada. Qué fuerte, ¿no? Y muy relacionada, ¿no? Con nosotros. Al final es la magia, ¿no? De estas herramientas de trabajo. Sinceridad y comunicación, me gusta. Ese es nuestro guía. Pues vamos a seguir adelante. Sí, con más programas. Con más cosas, con más programas. Y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. A ti, Ana, y evidentemente a ti también, Nuria, por estas iniciativas y estos planes tan chulos, estos eventos tan preciosos que siempre nos traes. Y este es especial porque lo haces tú, además. Así que todos el día 7 de mayo ahí a la Casa Ballena. Sí, que además va a ser un retiro exclusivo, o sea, va a ser un retiro íntimo para 14 personas, que también se puede crear como más ese espacio, ¿no? Y bueno, lleno de magia va a ser, así que con muchas ganas os esperamos allí, ya sabéis, o me contactáis a mí, @nuriafuego, o a Ana, @nikuniyoga, con K. Fenomenal. Pues nada, vamos a seguir con el programa. Seguimos. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con esta sección que a mí también me encanta, es como todas, pero en este caso, pues es que como me gusta tanto transmitir las cosas que a mí me han ido bien y transmitir las cosas que sé que pueden transformar el mundo, pues esta es la sección favorita, que se llama Universidad de Coaching. Venimos a aprender muchísimo en esta sección, a tener casi estudios universitarios. Casi. No damos certificado. Hombre, es verdad que en nuestro máster damos estudio universitario, Sí. y nuestro máster tiene créditos universitarios de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y eso es todo un aval. Hombre, claro, Todo un sí. aval maravilloso. Pero es verdad que la Universidad de Coaching de Universo de Artista todavía no. Todo se andará. No, y sí, vete a saber, igual hacemos exámenes a la audiencia aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de PNL. Hoy la Universidad de Coaching es Universidad de PNL. Bueno, que son primos hermanos. Porque este mes y el anterior, en marzo, llevas un carrerón en Enrique de PNL a tope en la escuela. Hay PNL en vena directamente al corazón para seguir creciendo y seguir transformándonos. La PNL es una verdadera pasada. Es una herramienta, es una disciplina, es una filosofía de vida maravillosa para generar cambios de una manera brutal en tu vida. ¿Vale? Claro, esto suena como muy grandilocuente, muy de Mr. Wonderful y cosas de esas, ¿no? Decir, ostras, suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, y a mí personalmente me ayudó a mi transformación personal, por eso le tengo un cariño muy especial a la PNL. Mi historia ya la contaré alguna vez, si no es que no la he contado ya, porque ya lo he contado en varias ocasiones. Pero sí que es verdad que hemos hablado muchísimas veces, incluso en este programa, del practitioner, ¿no? Que como primer paso al conocimiento y a acercarnos al mundo de la transformación a través de la PNL. Y es verdad que el practitioner de PNL lo que hace es eso, es ser un practicante de programación neurolingüística y sobre todo aplicártelo a ti mismo. Es decir, cuando terminas el practitioner, es decir, te llevas como 20, 30 herramientas para cambiar tus emociones, para cambiar tu forma de hablar, cambiar tus pensamientos, cambiar también tus valores, tus creencias limitantes, tus patrones emocionales de toda la vida,
tu identidad, tu personalidad, es decir, haces un cambio, una transformación, porque estamos ahí durante 9 días seguidos, intensivos, y generamos ahí ese momento mágico de cambio, transformación, desde un punto de vista además muy profesional. Es decir, somos personas que además de llevar, en mi caso, pues prácticamente 20 años en el mundo de la PNL, es que trabajamos con el co-creador de la PNL, que es el señor Fran Puselic, que bueno, pues evidentemente lleva 51 años, que es cuando de alguna manera se produjo este milagro, que en su día se llamó Meta, y luego cuando se fue Frank del grupo, pues le cambiaron el nombre a PNL, pero la PNL realmente nace en el año 1971 y se llamaba Meta. Pero ¿qué es lo que vamos a contar aquí y ahora? Pues lo que se trabaja en el Master y en el Trainer, porque en este sentido, de la misma manera que en el Practitioner, cada maestrillo tiene su librillo, hay distintas maneras de enfocarlo y casi todo el mundo lo que hace es enfocarse en las aplicaciones de la PNL. Nosotros también damos aplicaciones de PNL, pero es importante que las personas que nos escuchen sobre el mundo de la PNL entiendan que la PNL no son sus aplicaciones, sino la PNL es la base, y la base es el modelado. ¿El modelado de qué? Del modelado de la excelencia. Es decir, tenemos maneras de poder hacer las cosas de una manera excelente, y lo que hacemos es modelar quién hace esas cosas de manera excelente para autoaplicárnoslo a nosotros, o incluso modelarnos nosotros si en algunos contextos lo hacemos muy bien y en otros lo hacemos muy mal, como modelar la parte en la que hacemos muy bien para llevarlo a la parte que hacemos muy mal. Cuando decimos llevarlo, es llevar el subconsciente, todo el trabajo que pasa de piel para adentro, es decir, patrones emocionales, cognitivos, creencias, valores, identidad, etcétera, etcétera. Sí, o sea que el modelado de la excelencia, perdona que te interrumpa, Enrique, no es imitar los gestos que hace una persona al que tengamos de referente ni nada de eso, ¿no? Que yo creo que hay veces que la gente podría confundirlo en ese sentido. Bueno, de hecho, es verdad que es una técnica a la hora de empezar a entender o a aprender de otras personas y modelarles, que es lo que hacemos de niños, copiar e imitar tonos de voz, movimientos, gestos, etcétera. Entonces eso evidentemente inconscientemente me va a llevar también a modelar la parte interna, pero no es solamente la parte externa lo que modelamos, sino es absolutamente todo, y especialmente la parte interna de las personas. Y eso es lo que vemos tanto en el máster como en el trainer, ¿vale? Entonces me gustaría explicar muy bien a las personas cómo la PNL transforma tu vida a través de lo que hacemos en el máster. ¿Y qué hacemos en un máster de PNL? ¿Seguir haciendo aplicaciones? Sí, hacemos aplicaciones, pero es muy importante entender cómo funcionan estas aplicaciones. No vale simplemente decirle a una persona, bueno, pues esto es un anclaje, se hace de esta manera, paso 1, paso 2, paso 3, y ya está. No. Es muy importante entender que un anclaje, por ejemplo, es una asociación interna de tu cerebro, y lo que estás haciendo es cambiar el archivito subconsciente que tienes ahí por otro archivito mucho más sano. Es decir, estoy modelando lo que sí funciona y cambiando dentro de la representación que tienes tú en tu subconsciente sobre lo que estás observando, estás viendo en la vida, ¿no? Bueno, pues esto lo estoy diciendo así como echando un conocimiento así de repente, pero realmente es mucho más profundo que todo esto, ¿no? Y se explica y se estudia en el Practitioner. Y en el Master lo que hacemos es ser unos maestros modeladores. Si bien en el Practitioner lo que hemos hecho ha sido cambiar nuestras vidas, entonces el segundo paso es cómo entiendo el modelado, cómo lo autoaplico, cómo se lo aplico a otras personas, y empiezo a trabajar con otras personas ayudándoles a través de la PNL. Entonces las personas que son coaches, por ejemplo, personas incluso psicólogos, otra serie de personas que ayudan a otras personas, lo que yo llamo agentes de cambio. El entender, el comprender, el desarrollar, el aprender la PNL y ponerlas al servicio de otras personas es una barbaridad, es una brutalidad, en positivo, evidentemente, para generar una transformación profunda en las personas. Y sobre todo yo lo que les digo a las personas que vienen a aprender PNL es esto, sobre todo lo que te va a ayudar es a prevenir una vida de miseria. Es decir, todas las personas nos cuidamos externamente, nos limpiamos, nos lavamos, intentamos alimentarnos bien, hacer ejercicio, etcétera. Pero ¿qué pasa con todo lo que sucede de piel para adentro? No le hacemos ni caso. Como mucho alguno que es muy religioso, pues a lo mejor tiene esa conexión espiritual, pero realmente deja
todo su interior en manos de Dios, el universo, etcétera, cuando realmente nosotros, cuando conectamos consciente con subconsciente, es cuando empezamos a vivir. Y eso lo hacemos en el máster, especialmente en el máster, ¿no? Y en el máster es cuando te enseñamos a que todo es posible. Porque si tú identificas algo que tienes que no quieres, observas qué es lo que no quieres de lo que tienes, y la pregunta dices, vale, ya me gustaría a mí cambiar, por ejemplo, estoy en un trabajo que no me gusta, me gustaría cambiarlo, ¿cómo lo hago? Vale, simplemente buscando otro trabajo y ya está. No, eso es lo que todo el mundo intentaría hacer. Pero si tú no tienes alineado una buena identidad, un buen conjunto de valores que a su vez tienen esos valores o cosas importantes para ti, una serie de reglas del juego mentales, es decir, cuáles son tus creencias limitantes, tus creencias potenciadoras, para qué y por qué las tienes, y luego sobre todo cambiar tus capacidades y emociones y pensamientos. Es decir, cuando hayas cambiado todo eso, entonces ponte a buscar trabajo, porque ya serás una persona distinta de la que en su día intentó buscar trabajo y no lo encontró. Y de hecho encontró un trabajo que no era el adecuado, ¿no? Entonces, si yo no cambio todo eso que está debajo del iceberg, toda esa parte subconsciente, voy a volver a repetir los mismos patrones que yo he tenido. Entonces, si me voy de un trabajo y me voy a otro, voy a tener los mismos problemas. Si paso de una relación a otra, voy a tener los mismos problemas en la relación. Y así con todo. Si tengo una enfermedad y me curo de esa enfermedad a base de medicamentos, voy a volver a salir por otro lado. Es decir, necesitamos cambiar y transformarnos. Dejar de ser yo. Eso suena como muy fuerte, sí, ¿no? Suena... Deja de ser tú no significa que dejes de ser tú en su totalidad, sino que entiendas quién estás siendo y que el ser de esa manera no es obligatorio, sino que tienes posibilidades de engrandecer tu yo para poder elegir qué yo eres. Porque en realidad podemos ser muchos yoes. Y al final es elegir en este momento de mi vida, en esta situación, en estas circunstancias, qué yo quiero ser. Y hacerlo de una manera relativamente fluida, ¿no? El cambio, evidentemente, cuando empiezas de cero te puede llevar tranquilamente un tiempo, un año, dos, claro, etcétera, ¿no? Pero que seas tú quien decidas, que no sea el universo, que no sean las personas que tienes fuera de ti, las otras personas quien decida qué es lo que has de hacer en tu vida, ¿no? Pues eso es lo que hacemos en el máster. En el máster, es decir, saber modelar y luego poder ayudar a otros, es decir, incluso poder monetizar todo esto llevándolo a tu carrera profesional, ¿no? Por eso digo que las personas que sean agentes de cambio, ya sean coaches, pedagogos, consultores o psicólogos, psiquiatras, le puede venir fenomenal en aprender la PNL. Y luego en el trainer, lo que hacemos, escalón, que es el último escalón, es ya cuando enseñas la PNL a otros. O sea, para ser tu formador de PNL, ¿no? Eso es, decirlo. Porque con el máster decimos, venga, pues tú modélate, desarrolla todo, límpiate totalmente y ayuda, y a partir de ahí se lo llevas a otras personas a nivel individual, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues ahora no es a nivel individual, sino a nivel colectivo. Es decir, poder transmitir todo esto al mundo. ¿A través de qué? Pues pueden ser charlas, conferencias, libros, cursos, formaciones, workshops, masterclasses, lo que tú quieras. Y esto da para mucho, evidentemente, porque te puede ayudar no solamente a convertirte en mejor persona, en mejor profesional, sino además generar una profesión de esto, ¿vale? Y eso es lo que hacemos en el trainer. Y en el trainer tenemos, además de aplicar todo lo que hemos aprendido, tanto en el practitioner como en el máster, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un modelo. Bueno, de varios modelos realmente. Utilizamos varios frameworks que se llaman, que son como grandes propuestas distintas que nos ayudan a desarrollar y a conectar con nuestra mejor versión de nosotros mismos y poder conectar con el mundo, con la gente ahí fuera y poder transformarles desde el escenario. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues te voy a enseñar, por ejemplo, uno de los modelos. El primer modelo es el modelo sermón. Qué afortunados, los oyentes. ¿Has visto? Están recibiendo una clase gratis de PNL. Cuando quieran transmitir cualquier información, si siguen este modelo, les va a ir bien. Por lo menos bien. A lo mejor les va espectacular. No, mira. Pero por lo menos bien. A ver, entonces les voy a enseñar lo que es el modelo creado por Frank Puselic, el mismo, donde él desarrolla este modelo en base a modelar precisamente cómo cambiamos nuestras
creencias limitantes y las transformamos en creencias potenciadoras. Y son 7 pasos. ¿Vale? Primer paso es nombrar lo que vas a contar. Nombrarlo, simplemente. ¿Vale? La idea que tú quieras, o quieres hablar de PNL. Bueno, pues, por ejemplo, voy a hacer un sermón de PNL directamente. Nombro lo que voy a hablar. Y entonces, lo que voy a decir es que la PNL te ayuda a rediseñar tu vida en tus términos. Ese es el titular. ¿Vale? Muy Lo he bien. nombrado. A continuación es una breve explicación, una breve definición con un punto de engagement, de conexión con las personas, ¿no? Entonces le dices, por ejemplo, ¿qué pasaría si fueses capaz de adquirir cualquier habilidad y convertirte en la persona que siempre en tus sueños te habría gustado ser? Es una pregunta que abres y que generas conexión, ¿no? Dice, pues esto es lo que hace la PNL, ayudarte a diseñar tu vida en tus términos. He hecho una definición, ¿vale? Ese sería el segundo punto. Tercer punto. ¿Para qué y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que me escuches durante los próximos minutos? En este caso, pues segundos, ¿no? Porque lo voy a hacer así más breve. Porque un sermón de estos puede durar media hora, o 1 hora, o 2, o 7, ¿vale? Depende, o todo un curso. Entonces, le dices, ¿por qué y para qué esto es importante? Dices, porque realmente tienes un Ferrari dentro de ti y no lo estás utilizando un patinete directamente, lo tienes en el garaje. ¿Y qué es este Ferrari? Pues es toda una serie de herramientas que te pueden permitir cambiar tu vida. Esas herramientas son los grandes desconocidos del ser humano y que además de alguna forma nos hemos desconectado de nuestra capacidad de cambio, cuando el cambio es lo único permanente en la vida. ¿Yo soy Enrique Jurado? Sí, soy Enrique Jurado, pero también soy muchas cosas más. Soy Enrique Jurado padre, soy Enrique Jurado hijo, soy Enrique Jurado hermano, soy Enrique Jurado a veces despistado, a veces soy Enrique Jurado súper enfocado, a veces soy Enrique Jurado maravilloso, otras veces soy Enrique Jurado más mediocre. Es decir, soy muchos Enriques Jurados. Sin embargo, las personas consideramos que somos lo que somos y nos limitamos a todo eso, ¿no? Bueno, pues por eso es importante que me escuches, para que entiendas cómo puedes ser realmente lo que tú quieres ser en cada momento. Y siempre tienes elección, especialmente en los momentos donde parece que la vida no nos da lecciones, sino que nos dice, esto es lo que hay, chato, aguantarse toca, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, por ejemplo, si hay una pandemia, pues aguantarse toca, pero lo que yo opino de la pandemia o cómo yo estoy percibiendo la pandemia, eso sí que es mi decisión. ¿Bien? Pasaríamos al punto cuarto, que es deliver the information, que es dar la información. Dar la información. Entonces, la información en cuanto a la PNL es una herramienta que nos ayuda a investigar todos los archivitos que tenemos dentro de nosotros, y esos archivitos que son, digámoslo así, la mecánica que tengo yo para vivir mi vida. ¿Qué son? Esos archivitos que son recuerdos, son experiencias, son imágenes, sonidos, sensaciones que yo he vivido en toda mi vida y los he ido guardando en formato, como digo, recuerdos, memorias, etc. Bueno, pues todo eso está determinando mi presente y mi futuro. ¿Bien? Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa? Que entonces no tengo libertad, porque si mi pasado está determinando mi presente y mi futuro, yo no puedo hacer nada, simplemente dejarme llevar por mi presente y mi futuro en base a lo que he vivido en mi pasado. Nada más lejos de la realidad. Soy consciente y capaz de poder meterme en esos archivitos y modificarlos en aras de conseguir el presente y el futuro que yo deseo. Me diréis, ¿cómo se hace esto? Esto es como Matrix, ¿no? Que metes aquí una cosa aquí detrás en la cabeza y aprendes algo, ¿no? Bueno, pues realmente tenemos la capacidad de cerrar los ojos y visualizar. El ser humano es el único que tiene estas capacidades de visualizar imágenes, de escuchar sonidos, palabras y sentir sensaciones desde mi imaginación. Entonces yo puedo irme a ese archivito que, por ejemplo, en su día, pues por ejemplo, si yo tenía miedo el otro día me encontré con una serpiente en el camino, ¿no? En otro momento, me hubiera entrado algo por el cuerpo y me hubiera ido corriendo. Ese es el archivito antiguo. Yo ese archivito lo cambié en su día para que en lugar de que apareciese una serpiente horrorosa que puede suponer mi muerte, de repente es un animal que hay que tener prudencia.
pero que puede ser curioso observar qué es lo que pasa, dónde está, y poner ahí todas mis capacidades de racionalidad y de uso completo de todos mis recursos. Bien, y si veo que la serpiente se acerca a mí, pues salir corriendo, evidentemente. Pero si veo que está ahí quieta, sin moverse, pues yo pasar por delante sin tener que eliminar lo que yo estaba haciendo, que era pasear por el campo, ¿vale? Entonces, todo esto lo puedo cambiar ¿cómo? Volviendo a visualizar, escuchar y sentir algo que en su día me hizo daño y cambiar el recuerdo. De hecho, lo que nos dice la ciencia hoy en día, esto no se sabía hace 50 años, pero hoy en día te dice que cada vez que tú recuperas un recuerdo, una memoria, lo estás modificando. O sea, no es igual nunca. Ya estás modificándolo en base a quién eres en ese momento. Pues fíjate, como la PNL, lo que hacemos es ir a esos archivitos, cambiarlos, modificarlos, para que sean mucho más útiles para mi presente y mi futuro. Con lo cual yo estoy continuamente decidiendo qué es lo que pasa en mi presente y lo que pasa en mi futuro. En eso consiste la programación neurolingüística, en pocas palabras. Sí, sí. Vamos al siguiente paso. Hemos hecho 4 pasos, repito, nombrarlo, pequeño definición, por qué, porque es importante y para qué. Doy la información y a continuación el resumen, paso 5. Resumo lo que acabo de decir. Y es que, chicos, señoras y señores, la PNL nos sirve para cambiar, modificar y desarrollar la vida que quiero, en base a lo que yo elijo. Ese es el resumen. Siguiente paso sería ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con toda esta información? ¿Qué sería el 6º paso? Bueno, pues ahora, si así lo deseas, puedes venir a nuestra escuela a formarte en PNL o seguir nuestros vídeos o seguir Universidad de Artista, Universidad de Coaching, que me hago un lío yo ya, Universidad de Coaching, y seguir todas estas pautas para aprender PNL. O incluso, si quieres empezar por un libro o por eventos que nosotros estamos haciendo continuamente, donde explicamos el mundo de la PNL. Y terminamos con un kicker. Un kicker es una frase que sube ahí arriba. Una patada. Una patada, eso es un kicker, una patada. Así que la patada sería, si quieres tener una vida plena, aprende PNL y sé la mejor versión de tu vida. Tú puedes elegir. Y entonces ahí se cae el estadio, la gente enardecida. Bien, pues esos 7 pasos que os acabo de explicar es lo que enseñamos a la hora de que las personas que están en un trainer utilicen de cara a ofrecer una información, en este caso de PNL, evidentemente, pero puede servir para cualquier cosa que tú quieras desarrollar y convencer a alguien. Es decir, estás pasando por todos esos pasos que te permiten de una forma ordenadita hacer que la otra persona diga, wow, me gusta esto que me estás contando. Esto que acabas de compartir, Enrique, es muy potente porque es una estructura maravillosa para ofrecer una información, ya sea en una conferencia, cuando vayas a hablar con tu jefe, cuando tengas que hacer una exposición en una clase. Me acuerdo de esas exposiciones que hacías en clase que te ponías muy nervioso. Ya hablo a lo mejor en la universidad, que somos más mayores. Eso es. Pues esto me hubiese venido muy bien tenerlo. Pues mira, aquí lo tenéis a todos los oyentes de Universidad de Coaching en Universo de Artista. Pues menuda masterclass hoy de PNL. Yo creo que ya le ha quedado claro a todo el mundo en qué se diferencia el máster, el trainer de PNL, que como has dicho al principio son quizá las formaciones más desconocidas. Y nada, y sobre todo has dado esa perla de cómo se hace un sermón. Eso es. Según Fran Puceli. Hacer sermones. Que está fenomenal. Él lo utilizaba, el nombre en sí mismo viene del mundo religioso, pero es que es verdad, al final lo que haces cuando estás encima de un púlpito, lo que buscas es trasladar a las personas una serie de información que les transforme, ¿no? Pues esta es la idea también, por eso se llama sermón. Bueno, pues hemos aprendido un montón y ahora vamos a conocer a una persona que también le gusta mucho la PNL. Seguro que sí. Sí. Venga, vamos allá. Bueno, pues vaya programa tan chulo que estamos haciendo y ahora entramos en la sección, una de las secciones favoritas. Bueno, en realidad todas son favoritas, pero esta tiene un punto especial y es Hall of Fame,
Aquí vienen los alumnos que han pasado por la escuela y que están sacando sus proyectos adelante y que están sacando esos sueños que en su día tenían, pues los están trayendo a tierra, los están haciendo realidad, y para nosotros es un orgullo de artista el tenerlos aquí. Y hoy traemos a una de las personas también que queremos muy especialmente, porque además ella también colabora con la escuela y bueno, pues la queremos un montón. ¿Quién es? ¿Quién es nuestra invitada? María Alda, y como has dicho, ha estado en la escuela, está y yo creo que estará. Que tenemos María Alda para rato, porque es una alumna de las que nos gustan tener ejemplares, y además que lleva un carrerón desde que ha terminado el máster, que es un no parar. Pero bueno, voy a poner un poco en contexto, voy a presentar a María. Es coach especializada en familia y educación. Ella venía antes del mundo de ser maestra de educación infantil y ahora se dedica a acompañar a padres y madres en la búsqueda de respuestas para que puedan desarrollar su parentalidad desde el autodescubrimiento y el autocuidado. Su método, digamos que tiene dos patas principales. Uno está el liderazgo familiar y por otro lado una parte más enfocada a las mamás, ¿no? A esas madres que quieren llegar a ser las madres que realmente les gustaría ser. Y bueno, pues más o menos he hecho ahí una introducción. María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pero he dejado una parte para que nos cuentes tú. ¿Cómo pasas de esa parte de dedicarte a la educación, para que eso no lo cuentes tú y no lo desveles, a decir, ahora quiero coaching y ahora quiero PNL? Pues voy a reconocer que no sabía lo que era el coaching hasta un mes antes de entrar por la puerta de Darte. Y es que, bueno, pues tras 10 años trabajando en un gabinete pedagógico, el COVID se llevó a aquel proyecto y se acabaron las extraescolares que yo impartía también en los colegios, porque fui instructora de abaco japonés durante 10 años. Y entonces tuve que reinventarme, buscarme un poco las mañas, como solía decir mi abuelo, y me puse a buscar respuestas. Terminé en una entrevista para la UNIR, en la que no me cogieron porque me faltaba saber algo de coaching. Y yo dije, wow, ¿eso qué es? Tenía una compañera en la entrevista que hablaba de que era coach, de cómo trabajaba con las personas, de cómo gestionaba el liderazgo y las habilidades de esas personas, y me llamó mucho la atención. Así que saqué a mi parte digital y me hice una lista de las mejores escuelas y tenía claro que Darte era la que representaba mis valores humanos. Y así es como llegué a Darte y cómo le di forma a toda esa evolución como madre que sufrí durante el máster y el año y medio que ya tenía mi hijo entonces. Sí, cuéntanos, ¿cómo fue tu transformación durante ese año que viviste en Darte? No solamente transformación personal, sino también seguramente profesional, y cómo viviste esa humanidad también. Pues lo resumiría en: pasé de ser la madre que gritaba por todo, que se ponía histérica literalmente por todo, que intentaba controlar todo lo que había a su alrededor porque era incapaz de gestionar y controlar sus emociones internas, a ser una madre que acompaña, que acompaña en la gestión emocional a su hijo y en el autodescubrimiento de él mismo. Y no os voy a mentir, no está siendo fácil porque mi hijo ha empezado este año el colegio. Ajá. Y sabéis lo que a veces ¿Qué sucede. años tiene tu pequeño? 4 años. 4 años, acaba justo. De hacer. Entonces te encuentras con las ciertas reticencias de lo habitual que se suele hacer en los colegios. Así que ha sido una transformación maravillosa. Me he conocido a mí misma, he conectado con mi esencia y he descubierto mi valor único como María Alda, mujer, madre, para ser quien quiero ser y la madre que quiero ser. Y además del coaching, ¿no?, que empezaste haciendo el máster, luego te has enamorado, no sé si vino a la vez, durante, de la PNL, ¿no?, de la programación neurolingüística. Ahora mismo estás terminando ya el trainer de programación neurolingüística en Darte. ¿Y qué fue? ¿Un amor también a la vez que el coaching o fue ahí donde lo empezaste a descubrir? Pues la verdad es que los primeros módulos, como primero tuvimos a Enrique, luego tuvimos a Celia y ya empezamos a conocer qué era la programación neurolingüística, a mí me pareció fascinante, ¿no? El darme cuenta de que dependía del observador, de que dependía de esos registros que tenemos en la cabeza, esas experiencias, y yo creo que fue un amor a primera vista. Y de hecho mi tutora, que era Celia, le dije: Celia, yo quiero hacer el máster, quiero hacer el trainer, lo quiero todo. Y así fui directa y dije: termino el máster y directa me voy a por la PNL y que sea lo que Dios quiera. Sí, el pack completo para poder transformar al mundo, que es lo que hablamos con Frank, ¿no?, y con la PNL en general,
que realmente esto no se queda únicamente en un curso, es decir, cuando los cursos que hacen, pues enseñarte, ¿no? Con conocimientos y ya está, ¿no? Aquí de lo que se trata sobre todo es generar esa transformación a través de ese autoconocimiento profundo de uno mismo y poder conectar con eso que llamamos ese yo número 2, esa esencia, esa parte más espiritual, más profunda, y desde ahí volver a reconstruir una vida una vez que has conectado con el hogar, que hablaban nuestras invitadas de hace un ratito, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo está llevando también tu entorno? Porque, claro, está muy bien, ¿no? El cambio personal y evidentemente esto salpica, en positivo, evidentemente, a las personas que tienes alrededor, pero no todo el mundo lo lleva bien, esos cambios. ¿En tu caso cómo ha sido? En mi caso hay un poco de todo, no voy a mentir. Sí que es cierto que mi pareja lo vive el día a día. El otro día, cuando terminamos la última clase del trainer, le decía, es que esto es una filosofía de vida. Es que veo, siento, percibo las cosas, ¿no? Y empezábamos a hilarlas con esas 9 creencias de la sabiduría y mi marido me miraba y me decía, wow, es que ya era hora, ¿no? Llevo 14 años con él y me decía, es que él lo está disfrutando porque ve que he encontrado mi sitio, ¿no? Qué bueno. Y mi marido está muy, muy metido en todo esto, de vez en cuando incluso utiliza pues palabras típicas del argot Sí, ¿no? no laboral, como digo yo. Y, por ejemplo, mis padres sí que es verdad que también les noto que mi relación con ellos ha cambiado, porque también la forma en la que yo la veo ha cambiado. Mi madre está empezando a usar el uso sistemático de la negación. Ese tesoro. En general, bien, sí que es cierto que a veces, por la propia curiosidad que también he abierto en mí, cuando hago alguna pregunta a alguien de mi entorno, suele haber una mirada de ¿ya estás otra vez? ¿No? Y mi cuñada, que me perdone, María, perdóname, pero es verdad que ella una vez me dijo, a mí no me hagas esas cosas, ¿eh? A mí no me hagas coaching aquí, por favor. Y claro, a veces pues necesito decir, a ver, que no, que es simple curiosidad, que me interesa saberlo, no te estoy juzgando, ¿no? Y es que a veces pienso, pues eso, que tendemos a creer que nos están juzgando, y en mi caso es curiosidad. Claro. Quizá el papel, creo que donde más has cambiado y lo has notado es en la relación con tu hijo. Sí, es Total. lo que más. Lo que más, además, es su manera también de comunicarse es distinta. Es mucho más específico y tiene 4 años. De hecho, el otro día le llevamos al logopeda y nos dijo, es que tiene muchísimo vocabulario, más de lo normal. Y claro, yo intento que él sea específico cuando me dice esto o aquello, ¿no? Y intento que también comprenda lo que son las emociones, que lo involucre con su lenguaje y evidentemente disfruto muchísimo más de él. O sea, os puedo decir que antes no salía a la calle sola con él, porque me daba pánico mi reacción, porque estaba en tan automático que lo pasaba realmente mal, y ahora estoy deseando, a veces le digo a su padre, me lo llevo, tú te quedas aquí. Disfruto muchísimo, mucho. Es como ese enamoramiento que te dicen cuando nacen, que Sí. te venden la película de ¡oh, el amor Tiene que ser inmenso! instantáneo, ¿no? No, pues yo lo siento ahora. O sea, ahora siento ese amor profundo, esa admiración por el ser que es, no por lo que hace, sino por el simple hecho de ser. Y eso me lo he permitido por hacer este trabajo. Y trabajando, como te dedicas ahora, estás centrada mucho en esta faceta, como he comentado antes, de ayudar a madres que quieren ser madres, la madre que quieren ser. Sí. ¿Notas que existen muchas mamás en ese modo automático de reacción, que donde les puede la impulsividad, donde les pueden sus emociones? Sí, muchas. Y de hecho, muchas vienen con un sentimiento de culpabilidad grande, que la verdad es que la mayoría vienen y me dicen, wow, es que me he hecho un montón de cursos de disciplina positiva, me he comprado libros y es que no lo consigo. Yo les digo, ya, pero es que ¿dónde estás poniendo el foco? Estás poniendo el foco fuera. Estás poniendo el foco en la conducta de tu hijo. Y no hablamos de conducta de tu hijo, es cómo yo veo la conducta, ¿no? Porque al final en pedagogía siempre se suele decir, esto es una conducta esperable no deseada para un adulto. Ergo, es el foco. Son las gafas con las que lo estoy mirando. Eso es un trabajo interno. Es que al final todo se basa en eso, al final, ¿no? Las personas incluso que estudian desarrollo personal o hacen cursos de coaching, etcétera, dicen, bueno, hago el curso de coaching y ya el mundo va a cambiar. No, el mundo no cambia, el mundo va a seguir siendo igual.
eres tú quien debes cambiar, y además donde debes poner el foco no es en otra vez, sino conectar con aquella parte tuya que puede liderar el cambio. Porque si sigues conectando con la parte tuya que es reactiva, vas a seguir viendo lo mismo. Es decir, esto no me funciona. No es que no te funcione, es que estás faltando la base de la transformación, que es poner el foco en el lugar adecuado, en lugar de seguir dejándote llevar por los automatismos que siempre has llevado. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo que hacemos es, vale, si me acerco al fuego, el fuego me quema, me quito y elimino el fuego. Pues aquí es lo contrario. Si tienes angustia, si tienes enfado, si tienes ira, observa la ira y mira a ver qué mensaje te está intentando dar. No es decir fuera la ira, no, porque detrás de la ira hay un mensaje. ¿Ese mensaje cuál es? Y cambia el foco, y cambia la reactividad por curiosidad, ¿no? Y desde ahí vas a poder generar el cambio, porque su hijo no ha cambiado. Lo que tiene que cambiar es ella, si quiere mejorar la relación, en este caso con su hijo, o entenderla de una manera mucho más precisa, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos hecho durante toda la vida es aprender de referencias que no valían, y de hecho no valen a nivel social. Por eso el cambio es tan potente, ¿verdad? Sí. Y ahora sé que lo he comentado al principio, que llevas como digamos una carrera meteórica, o sea, porque es verdad que terminaste el máster en septiembre, si no me equivoco, enseguida te has puesto, o sea, no has parado a desarrollar tu proyecto, estás a tope con tu proyecto, pero sé que algo que has conseguido muy muy importante, que te hace mucha ilusión, que está en Portugal, Sí. ¿verdad? Que es con Rita Aleluya, que es una de las exponentes principales de la parentalidad generativa. ¿Nos puedes explicar un poco? Porque yo tengo curiosidad, ¿qué es esto de la parentalidad generativa, que ahora estás ligándote mucho a ella? Pues parte un poco de esa otra rama de la PNL de tercera generación, en la que, bueno, pues también entra un poco la física cuántica, energías, epigenética. Y también es esa filosofía de, es que para yo poder estar en un estado óptimo en el que yo acompañara a mi hijo, necesito estar conectado conmigo, con mi esencia, que eso quiere decir estar trabajado. Yo, como siempre digo, mira, a mis clientes cuando les hablo de vamos a bajar a la parte transpersonal, digo, mira, tú esto te puedes llevar como quieras, a la filosofía, a las energías o a un misticismo, lo que quieras, pero al final es siempre lo mismo, y es conectar realmente con esa parte de, vale, ¿a qué he venido yo a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué necesita el mundo de mí y qué necesito yo del mundo, ¿no? Entonces es trabajar esa parte de, vale, voy a ejercer mi parentalidad de una forma conectada, teniendo en cuenta pues toda mi historia epigenética, toda la parte de la física cuántica que nos aporta una perspectiva mucho más amplia del observador, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando también en el trainer, y para mí fue un mundo de infinitas posibilidades, igual que al final es la PNL, un mundo de infinitas posibilidades. Y esa es una cosa que me he permitido hacer, cogerme la maleta una vez al mes, irme 5 días a cuerpo de reina. Dice mi madre, pero hija, ¿tú te vas a estudiar? Digo, mamá, yo me voy 2 días a estudiar y 3 a descansar. Claro que sí. Y me lo he permitido por ese currazo que llevo de este año y medio conmigo misma y mi relación también de pareja. ¿Y proyectos así que tengas más a corto plazo? Aunque es que como es lo que te digo, has empezado corriendo, algo así que nos puedas decir, que tengas ahí a mano. Pues yo estoy desarrollando un programa que ya estoy llevándolo a cabo con mujeres, que se llama Esencia, no se podía llamar de otra forma. Y trabajo, pues son sesiones de coaching, hay una parte formativa de talleres en la que yo también pues incluyo mis conocimientos de neuropsicología, magisterio y pedagogía, porque tenía sentido incluirlo ahí. Y estoy colaborando con Fundación Ibercaja en Guadalajara. Estoy haciendo talleres. Para mediados de mayo, ahora no recuerdo exacto la fecha, tengo una conferencia. Ahora que voy a ser trainer lo voy a dar de otra forma. Claro. Y continúo la formación en Portugal y pues, lo que venga, bienvenido sea. Hay más cosas que tengo por ahí, pero que no las voy a desvelar. Vale. Que hasta que no estén es como, venga, vamos a
Además, Vamos todo a esto en esperar. tiempo récord. No, no, ¿eh? sí, sí, o sea... Porque normalmente es verdad que cuando termináis el curso, pues necesitáis un año aproximadamente para poneros en marcha, desarrollar vuestra marca personal, etcétera. Pero tú es que has terminado y te has puesto ya en marcha. Así que, bueno, nos encanta tener casos de éxito como el tuyo en esta situación. Y bueno, pues te auguramos un futuro maravilloso. O sea Eso que espero. y caminando siempre en paralelo con el resto de compañeros tuyos que también están haciendo proyectos preciosos. Ujú. Pues eso, lo que ha dicho Enrique, no suscribo sus palabras, subrayo, que deseamos lo mejor y sabemos que vamos a tener a María Alda por mucho tiempo conectada con Darte y llevando el nombre de Darte muy lejos, porque es una trabajadora incansable y sabemos que le va a ir muy bien. ¿a que sí? María Alda, ¿se repite la A o no? Se repite, sí. María Alda. Alda. Es mi apellido. mariaalda.coach. Te O sea, refieres a la web. coach. Sí, Sí. es Sí. María Alda, todo junto, coach. Pero con una A o con dos A. Solo con una, sí. Vale, Marialda.com. ok. Marialda. Coach. Coach.com y Ujú. en redes sociales María Alda. ¿no? Marialda María Coach. Alda Coach también. También. Ok, genial. Pues Así a es que ahí la podéis seguir. seguirla. Es un juego de palabras de cuando era pequeña me llamaban María Alda en clase y me sentaba fatal. María Bueno. Alda. Entonces ahora lo he utilizado para devolver Para ese... Sí, Pues nada, buena lección. sí. Pues muchísimas gracias por A estar Gracias, aquí. vosotros. María. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos a una gran celebrity. Una de las grandes, una de las personas además que, fíjate, bueno, ahora la presentas, pero para mí es una de las grandes exponentes en el mundo, tanto de desarrollo personal, porque ella es una gran coach y, bueno, conoce mucho y bien el mundo del desarrollo humano, desarrollo personal, pero es que además tenemos la suerte de tener una de las grandes en el mundo de pues la locución, incluso ha hecho un montón de cosas del mundo del arte, de la canción, del espectáculo. Así que cuéntanos ya quién es nuestra invitada, por favor. Pues tenemos aquí con nosotros hoy a Noemí Carrión. Como has comentado, ella estudió psicología, es coach emocional y experta en inteligencia emocional, pero sobre todo, si es experta en algo, es experta en voz. Su experiencia la ha llevado a trabajar como formadora, conferenciante y artista, donde la voz y su poder para comunicar es la clave de todo. Actualmente toca muchas ramas, porque ella durante muchos años, más de 25, ha trabajado en escenarios, platós, estudios de grabación, de radio, y bueno, sintió la llamada, ¿no?, que decimos nosotros de ir más allá y enseñar a la gente el potencial que realmente tiene esa voz para poder comunicar. Ahora se dedica a formar a empresas, donde tiene una parte muy importante la comunicación, cómo se comunican, cómo comunican lo que tienen, pero también hace sesiones personales pues para esas personas que tienen miedo a comunicar o que tienen empequeñecida, ¿no?, por así decirlo, para que saquen el potencial de su voz. Y un lema muy bonito que he visto en su página web y me ha gustado es que lidera tu comunicación con voz propia. Es voz, Noemí. Voz es maravillosa, Noemí, que la hemos tenido además este fin de semana en nuestras clases del trainer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme y qué maravilla de explicación. Digo, ¿está hablando de mí, seguro? Hombre, sí. Y resumo, porque normalmente tenéis historias muy interesantes quienes os sentáis ahí y yo intento resumir, porque si no me tiraría el programa entero, claro. Pues mil gracias, mil gracias. Pues enhorabuena por todo lo que haces. Y es verdad que es que la voz en sí misma tiene un poder, es un superpoder que tenemos las personas y a veces no somos conscientes de este poder, ¿no? Y las personas que además nos dedicamos a ayudar a otras, a ponernos en marcha, pues tenemos ese superpoder y no lo utilizamos ni lo trabajamos. Y aquí tenemos a Noemí que nos puede ayudar a hacer todo esto. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto, Noemí? Pues trabajando con la voz desde que tengo uso de razón, Fíjate. porque siempre me ha llamado mucho la atención y tenía mucha curiosidad por explorar el sonido. Entonces, desde muy niña leía en voz alta, desde muy niña hacía sonidos, imitaba a los animales, en fin, siempre era sonido, ¿no? Hacía también mis shows de Navidad de música y con flauta me grababa ahí con varios radiocassettes para hacerme dobles voces. Y en fin, que siempre he tenido esa pasión, ¿no? Sí, y esa sí. curiosidad por la voz. Y
y al final pues se convirtió sin querer, sin pensarlo, en mi profesión. Sin querer, sin pensarlo, cuéntanos. Sí, fue a los 17 años cuando yo me subo por primera vez a un escenario a cantar y me pagan. Wow. Antes ya había subido a otros, pero no me pagaron, entonces digo, bueno, contaré como profesional desde los 17. Como dice Risto Mejide, ¿no? Cantar, todo el mundo sabe, lo complicado es que te paguen por ello. Ahí está, efectivamente. Entonces, a los 17 empecé a, digamos, a poder vivir de la voz. Y a partir de ahí, pues ya empecé a tener mi primer disco, que fue con 19 años, si mal no recuerdo. Un disco que se llamaba Fruta Prohibida. Bueno, vaya título más sugerente. Con tu nombre, con Noemí Carrión. Noemí, solo Noemí. Solo Noemí. ¿Y llegó a tener cierta repercusión? Sí, en Alicante sí. Ajá. En Alicante sonó en los 40 principales y bueno, hice muchas actuaciones allí que organizaba la SER. Ajá. En Cadena Dial también estuve sonando. Sí. Y bueno, y me acuerdo que allí fíjate que era mi tierra, ¿no? Que dices, Sí. nadie es profeta en su tierra, pero Sí. recuerdo hasta de Protección Civil un día sacándome y todo de un sitio porque, o sea, funcionó la verdad que muy bien. Bueno. Y luego ya me fui. ¿Y luego qué pasó? Pues me fui a la década prodigiosa. Ajá. Fíjate si hace años. Sí. Pero todos recordamos, las personas Sí. que yo creo que tenemos... Yo tengo todavía ¿Sí? las cintas, los ¿Sí? casetes en mi casa. Guau, Sí, mi hermana y pero yo tú eres éramos muy muy joven. fans. Bueno, a ver, soy joven, pero soy de los 80, 90. Yo escuchaba Claro. la música con mi hermana y éramos muy fans de Claro, la yo- década prodigiosa. En los 90, que yo Sí. Sí, todavía sí. soy también joven. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. Entonces, Muy a bien. finales de los 90 fue cuando yo entré en década prodigiosa. bueno. Y a partir de ahí, pues ya empecé a hacer musicales, Ajá. que fue uno de ellos que me marcó, fue el de Brian May, Ay, de Queen, sí, de Queen. que me hizo la audición él, casi me muero en Ay, aquel día, guau, de los qué nervios que chulo. tenía. Y ¿Tenía ya canas o todavía No. no? Todavía no tenía canas, porque O ahora se tiene lo el mismo pintaba. pelo, pero canoso. Claro, o sea, que igual se lo tintaba, ¿no? Es que no lo en aquella tuviera. época no, Ajá. tenía su melena ahí bien El morena. musical We Will Rock You, ¿no? We Will Rock You, que sí. creo que muchos hemos visto, o sea que seguramente te veríamos ahí en ese musical. Seguramente. ¿Qué parte hacías? Yo era la guerrera, Ah, la rebelde. Ajá. Éramos dos personas Sí, las que sí. hacíamos ese papel. Sí. Entonces yo era la que llevaba la peluca rubia. Anda, qué curioso. Y O sea, una de las importantes del musical. Sí, la verdad además tenía, el tema central era una balada de Brian May, Ajá. que escribió a Freddie cuando murió, Ajá. y era, digamos, el punto de las lágrimas, ¿no? Qué bueno. de música. Del musical, Es, sí. Yo lo que veo de los musicales, y eso que a mí no me gustan demasiado, el de los que son de música sí, Sí. que me gustan más, Rey León y otras cosas como que Ujú. me llaman menos la atención. Pero lo que sí me flipa es que cuando he ido a algunos musicales, Los Miserables, el We Will Rock You, etcétera, la gente al final se levanta enardecida. Sí. Pero todas Yo soy y una de cada una de las partes, eso para el actor, aunque lleves durante, yo qué sé, 3 meses haciéndolo, eso llena un montón, ¿no? Yo tengo, o sea, podría revivir perfectamente el momento. Además, recuerdo la función número 100 Ujú. en la que recuerdo terminar esta balada de que os hablaba y de repente estaba, como era la función número 100, estaba a rebosar el Teatro Calderón, Claro. hasta arriba. Ajá. Y recuerdo que terminé esa balada, la gente se levantó de las butacas aplaudiendo, un ruido ensordecedor, Sí. y se encendieron las luces de la sala. Y es que recuerdo perfectamente la imagen. Yo estaba mirando allí, atónita, digo, ¡hala! Eso es Es un chute indescriptible. energético de la leche, ¿no? Sí, Ujú. sí, porque de repente sientes Ujú. que todo es una sola cosa. Eso es. Y es muy emocionante.
Es que esos momentos que hay en algunos musicales que se genera, es que yo desde la parte de espectadora que lo he sentido, hay un momento en el que notas la voz de la persona que está cantando como dentro tuya. Entonces es como una unión. Es ahí donde precisamente que has venido tú se produce esa magia de la voz, de la potencia de la voz. Que en ese caso es cantada, pero también se puede conseguir esa magia de... Porque yo se lo noto mucho con la música, porque yo creo que la música tiene algo maravilloso para conectar más con la esencia de uno. Pero ¿se puede conectar de igual manera con la voz hablada? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, se utiliza mucho en publicidad. Yo hago también muchos anuncios de publicidad en la tele, en la radio, en el cine. Y claro, utilizamos la voz hablada para mover emociones. No es lo mismo que hagas un anuncio de Olbrán que un anuncio de Nivea, que un anuncio de un coche. La intención cambia y a través de cómo utilices la voz puedes mover o unas cosas u otras. ¿Puedes ponernos un ejemplo? Quiero decir, Sí. haznos un spot, Un ejemplo, un venga. spot totalmente plano, digámoslo así, Sí. con tal, y luego con Vale. la voz currada. Vale. A ver. Nuevo Nivea Q10 con vitamina C. Es para las mujeres que mueven el mundo con su firmeza. Nuevo Nivea Q10 con firmeza Q10. Es para todas las mujeres que mueven el mundo con su firmeza. Ya ves, que no tiene, vamos, ni punto de comparación. No, ni punto Claro, de comparación. claro. ¿Vale? Entonces depende de pues que le quieres poner un chute de energía, pues subes ahí el chute de energía. Pero es lo que decía antes, no es lo mismo un anuncio de Olbrán, imagínate un anuncio de Olbrán con esa energía. Ya. Olbrán, nuevo bizcochito, Olbrán, dices, ay Dios mío, qué dolor. Es como que no. Es que me flipa mucho también las personas que, pues por ejemplo, los imitadores, ¿no? Cómo cambian el tono y Guau. se acercan tanto. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede trabajar? ¿Se Sí, puede claro. hacer o naces con ello? A ver, cuando uno nace, evidentemente nace con una disposición de su... Pues cada uno tiene una Un tono, forma de boca, sí. Ujú. tiene una nariz, Eso tiene una caja de resonancia, que es el Torácica. cuerpo diferente. Eso es. Y eso es lo que conforma el timbre. Ajá. Pero a partir de ahí sí se puede ir modificando, por eso lo que has nombrado de los imitadores, si no, no podrían hacerlo. Ajá. Entonces tú puedes hablar un poquito más aquí, puedes hablar aquí, un poquito más aquí, depende del tono también que utilices. Yo puedo cambiar el timbre, ¿ves? O puedo de repente hablar totalmente aquí o cambiar los tonos, los timbres. Mis timbres pueden variar. Pueden variar utilizando precisamente es eso, las cavidades. Puedes hablar con la boca más pequeñita para que te suene un poquito más apagada la voz. Ajá. O si abres más la boca, ahí resuena más, la voz es más redondita. Qué guay. Depende del velo del paladar, que es al fondo. Si tocáis con la lengua hacia atrás, por el paladar, vais desde los dientes hacia atrás, y al fondo está como más blandito. Pues Ujú. eso es móvil, ahí al Ajá, fondo. ajá. Entonces se levanta y se cierra, o sea, está todo el rato en movimiento. Entonces depende también de ese velo del paladar, tu voz puede sonar más nasal o menos. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y trabajándolo se Y modifica, se claro. puede, y eso es lo que trabajáis las personas que os habéis dedicado a la canción, al teatro, a la locución, a todo eso, es lo que trabajáis. ¿Eso se enseña en una universidad o lo No. aprendéis fuera de? O sea, No. Porque ¿qué estudiáis? ¿Estudiáis Bellas Artes? ¿O estudiáis periodismo? ¿Estudiáis qué estudiáis? A ver, ahora mismo sí que hay más oferta. En los tiempos en los que yo intenté estudiar esto no existía tanto. Ahora en las universidades sí que hay Ajá. másters y hay cursos muy interesantes. Sí. Yo en su día lo que hice fue teatro y locución y doblaje. Ajá. De canto soy totalmente autodidacta. Ok. No, Ajá. no me formé así con una escuela o Escuela, una técnica, universidad, tal. sino que he hecho como una mezcla de lo que yo iba aprendiendo. También es la suerte de haber compartido escenario con gente muy potente. Claro. Ya, Y claro, Modelas, exacto, modelas. Ajá. justamente, y aprendes de ellos. Ajá. Mm. Interesante. Esa para mí fue la mejor escuela porque es que son los que ya están ahí, ¿no? Y los que ya tienen donde tú quieres estar. ¿Cómo pueden hacer eso, no? Rafael, por ejemplo, dice, o sea, yo me acuerdo que estaba de corista con él
Y yo es que había veces que me quedaba embobada. Yo, ay, que tengo que... Pero era impresionante. Bueno, ahora que el hablas de carisma que Rafael, me tiene. parece un bestia el tío, con la edad que tiene, todas las dificultades que ha tenido, bueno, desde jovencito. Estuve viendo el documental que pusieron hace poquito. Rafaelismo. Rafaelismo, me encantó, pero a mí me gusta. En Movistar Plus, que también soy la voz corporativa de ¿Sí? Movistar Plus. Qué bueno, qué Ya bueno. que estoy barro para casa. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues me encantó el documental, me encanta él como persona, me encanta la música, sobre todo al principio, ¿no? Las últimas cosas que ha hecho ya me gustan menos, pero en los años 60 y todo eso, las canciones que hacía con Manuel Alejandro me parecían flipantes. Y cómo puede el hombre seguir adelante con esa fuerza, con esa energía, hacer conciertos, cómo se ha trabajado el cambio, porque es que ahora le gusta a la gente de indie, por ejemplo, de música indie, le lleva a sus conciertos, es decir, ¿qué ha hecho ese hombre para ser quien es, esa bestia de escenario? Amar. Amar lo que hace. Ajá. Yo lo he visto estar totalmente sin voz. Los conciertos de él eran duros porque eran 2 horas y media como mínimo. O sea, solían durar unas 3 horas, 3 horas y media. Eran brutales. Y recuerdo estar sin voz y estábamos allí a punto de empezar el show y yo decía, pero este hombre, ¿cómo va a salir ahora? Pues el señor salía, se plantaba sin micrófono delante de todo el mundo en el auditorio y decía: señoras y señores, me van a perdonar. Pero claro, con la voz así medio rota, y les explicaba que estaba sin voz, pero que iba a estar ahí a darlo todo. O sea, todo hasta donde me dure la voz es suya. Qué pasada. Y allá iba hasta el final del concierto, que se le iba rompiendo por todos lados, pero seguía, porque para él era eso, la entrega absoluta, ¿no?, a su público. Qué bueno, qué bueno. Lo que has hablado de la voz, de cómo sufren, ¿no?, los artistas, porque 3 horas de un directo forzándola, ¿no?, porque al final cantas fuerzas, aunque ya sepan colocar la voz, no sé qué, yo creo que al final fuerzas. He visto que tienes para descargarte una guía en tu web para cuidarte la voz. Sí. ¿Solo es necesario que se la cuiden las personas que se dedican a la locución o deberíamos de tenerla en cuenta todos? Porque es verdad que es algo como que yo no pienso nunca en mi voz ni en nada parecido para cuidarla en ese sentido. Hasta que la pierdes. Esto realmente es para todos. Tú cuando vas a pedir el pan, pues utilizas la voz. Claro. Estamos utilizando la voz constantemente. Continuamente, Cuando ya sí. la perdemos, nos damos cuenta de lo importante Que había sido que es. cuidarla. Aparte que ya si nos metemos, todos tenemos una profesión y la voz es una marca personal. Eso es. Y saber utilizarla abre muchas puertas y nos ayuda a diferenciarnos y a posicionarnos de una manera correcta y coherente con quienes somos y lo que queremos mostrar a los demás. ¿Qué le está pasando a Miguel Bosé, ahora que hablamos de esto? ¿Qué le está pasando en su voz? A ver, aquí hay un cúmulo de muchas cosas. Por un lado, evidentemente ha tomado muchas sustancias que no eran ni buenas para la salud ni buenas para la voz. Exactamente. Pero luego también ha tenido un estrés emocional Ya. que afecta. Directamente. Sí. Yo he conocido artistas con los que he trabajado como coach vocal que se han quedado absolutamente sin voz antes del concierto por estrés. Por Estrés emocional. Fíjate. Sí. Fíjate. Con lo cual esa parte que, mira, nos das pie a hablar un poco de ello, ¿no? Es decir, porque tú no solamente trabajas la parte técnica, que es una base importante, sino también el trabajo interior, el trabajo emocional, el trabajo cognitivo, tus pensamientos, tus emociones, todo lo que pasa de piel para adentro, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es que es fundamental. Fíjate, cuando tienes algo, algún tipo de problema que se repite en tu voz, suele ser un reflejo de lo que te está pasando a nivel emocional. Entonces, cuando empiezas a trabajar la parte de la voz, fíjate, empiezas a trabajar la parte de la voz y es como si trabajaras paralelamente en el estado anímico. Evidentemente, al tener habilidades también de coaching y de inteligencia emocional, tiro de según qué hilos. Claro. Entonces empiezas a estirar y claro, hay veces que tengo personas con las que no trabajo absolutamente nada de técnica vocal. Sí.
sino que trabajo directamente a nivel emocional. Y de repente la voz hace plas. ¿Por qué elegiste trabajar precisamente desde el coaching y desde la inteligencia emocional? ¿Qué te pasó en tu vida como para abrir la puerta a ese mundo? Pues yo creo que fue mi propia búsqueda. Y, siempre me ha movido mucho, también por eso empecé los estudios de psicología antes de venirme a Madrid, que no los terminé, yo no soy psicóloga, pero sí que hice, no me acuerdo si fueron 3 cursos. El caso es que me ha llamado, he tenido mucha curiosidad siempre por saber qué nos ocurre, ¿no? ¿Por qué sentimos así? ¿Por qué actuamos muchas veces como actuamos? Y me interesa mucho el desarrollo humano. Entonces, digamos que es la unión de pasiones lo que me lleva a abordar esto. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, empecé con el tema de la psicología, luego me vine a cantar, luego cuando estaba cantando y estaba locutando y tal, sabía que me faltaba algo, no sabía muy bien qué era, y como investigando en internet, no sabía qué buscaba, pero de repente di con el coaching. Ajá. Y sentí que era eso lo que estaba buscando. Entonces, yo empecé en el 2012 a estudiar coaching y sigo formándome siempre, claro que sí. Me encanta aprender. Es importante entender también, además, la diferencia, porque en el mundo especialmente de los artistas y de todo esto, antes no existía, pero ahora supongo que con el nombre de coach ahora mismo se están metiendo en una serie de etiquetas. Por ejemplo, el vocal coach o el coach de actores, que no tienen nada que ver con el coaching profesional, ¿verdad? Claro. Sino que es una persona que te ayuda con tu voz o te ayuda con tus un entrenador, técnicas. Digamos. Exactamente. Pero que cuidado que hay gente que se confunde, ¿no? Sí, se confunde. De hecho, tengo muchas compañeras y compañeros que de repente, además, me estoy acordando de uno que además pone coach con U, además, coach vocal, ¿no? Coach con U. Y digo... Y se llaman, sí, a sí mismos que son coach, no, es que soy coach de voz. Y dices, cuidado, porque una cosa es ser coach y otra cosa es ser maestro de voz. Claro. Entonces, sí, hay ahí, pero se confunde mucho porque se está utilizando el término... Sí, es que hoy en día en programas como estos, La Voz y todos estos, dicen los coaches. Claro, todos cuidado, los coaches, cuidado. venga. Claro, y ahí viene la confusión y liamos a la gente más todavía. Yo, antes de terminar, te quería preguntar una cosa que tengo mucha curiosidad, que he visto que te dedicas también a dar conferencias cantadas. ¿Qué es esto de una conferencia cantada? Pues mira, es la manera más auténtica que he encontrado de contar lo que tengo para compartir con los demás. No tengo una forma más auténtica y más pura de compartirlo. ¿Y cómo la acoge el público? Porque claro, tú te esperas una conferencia y de repente la que viene a darte la conferencia se pone a cantar, con la voz que te he oído que tienes, te tienes que quedar, vamos. Sí, al principio recuerdo una vez un evento para el Banco Santander, que eran 500 personas, un auditorio grandecito, y allá salí yo, y claro, yo salgo siempre cantando, empiezo cantando, pim, pam, pim, pam. Entonces, claro, la gente al principio dice... Se quedan llama mucho la atención, sí. Pero entran enseguida, porque es que a todo el mundo le gusta la música, a todo el mundo comparte, ¿no? Y se une, ¿no? al canto. Y si es que somos así, somos todavía animales sonoros. Que bueno, esa es otra cosa que estoy preparando, estoy escribiendo un proyecto que lleva parte de escritura, de poemas y pequeños cuentos, y parte de música y voz, por supuesto. Qué interesante. Sí. Wow. Otro día la traemos de nuevo a nuestra querida Noemi que nos cuente todos estos detalles. Sí. Oye, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Si te quieren seguir en redes sociales, Noemi Carrión. Noemi Carrión Voz.
Voz. Ah, Vale. vale, Eso es, fenomenal. Noemí Carrión Voz y noemicarrión.com. Pues venga, a todo el mundo a seguir a Gracias. nuestra querida Noemí, que es sonrisa pura Sí, y además sí. de una voz maravillosa, una sonrisa de ojos, de boca, de todo, y está sembrando primaveras por Ole, donde, venga. por donde ella pasa. Pues nada, vamos a despedirnos ya Sí. del programa. Maravilloso, ¿no? Ha estado Maravilloso. genial. Y hemos tenido un elenco de mujeres que nos han enseñado Fantástico. un montón de cosas. Sí, sí. Si es que la mujer sois lo mejor del mundo. Vamos a Estáis dominar cambiando el el mundo. mundo. Todo, Claro que todo. sí. Venga, pues vamos con ello y nos vemos la semana que viene. Sí, sí, la semana ¿Sí? que viene puntuales aquí. Queremos verlos. Venga, Venga, nos vemos. hasta luego. Adiós.